Bueno, ya le comentaba que el presidente estará en Torreón el próximo lunes, al tiempo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el registro al candidato de Morena para la alcaldía. Vamos hasta Torreón con nuestro compañero Javier Garza. Javier, cuéntanos, muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Pues sí, una visita del presidente López Obrador aquí a Torreón, que ya se había anunciado desde hace varios meses, cuando se dio a conocer el calendario de conmemoraciones y de eventos con motivo de del bicentenario de la independencia y de los 500 años también de la calle de Tenochtitlán, que se calendarizó toda una serie de eventos de desagravio y de disculpas, y uno de ellos a la comunidad china de Torreón por la matanza de más de 300 chinos en los tiempos de la Revolución. Hace 110 años, justamente estos días, ayer, se cumplieron 110 años de que comenzó pues, esa orgía de violencia que duró 2 días, del 13 al 15 de mayo, y que al final el saldo fueron más de 300 chinos masacrados. Puntualizaría, Pascal, antes de entrar en los temas de más actualidad, ese gran malentendido que hay sobre la autoría de la masacre, porque aquí en la comarca lagunera se generó el mito de que habían sido las fuerzas villistas Sí. los que habían masacrado, y la realidad es que Villa en ese momento todavía ni siquiera estaba en Torreón, Ah, todavía ya, no sí, tenía Villa no estaba Torreón. en Torreón, pero sí, digamos, gente allegada como Benjamín Argumedo, ¿no? Pero Benjamín Argumedo no era todavía de las fuerzas villistas, él Ujú. era de las fuerzas maderistas. Bueno, Villa apenas venía de Juárez, que estaba justo en esos días, estaba en Ciudad Juárez, apenas venía ujú. hacia Torreón, y las fuerzas revolucionarias que se habían gestado aquí todavía no se incorporaban, digámoslo así, al movimiento Bueno, de la pues División del Norte. bien por Eh, por la precisión. En todo caso, las fuerzas revolucionarias, ¿no? Exactamente, Sí, eran fuerzas maderistas. sí. Benjamín Argumedo era un seguidor de Francisco I. Madero, pero es importante mencionarlo también, Pascal, porque ese mito se creó, Ujú. de alguna manera permeó en la sociedad de la comarca lagunera como una manera de justificar que habían sido foráneos Ujú, los que ujú. habían traído esa violencia, O que sea, no fueron, habíamos sido digamos, nosotros. fueron laguneros. Entiendo que Eh, el propio Argumedo era lagunero, ¿no? Exacto, Benjamín Argumedo era de Matamoros, Sí, Coahuila, aquí pegado a Torreón. sí. Y de alguna manera también nosotros mismos traicionamos al subconsciente, porque Argumedo aquí le apodaron el León de la Laguna, Sí, ¿no? Se le quiso mitificar de esa manera, cuando en realidad pues era un genocida. bien. Eh, entonces creo que esa puntualización es importante, más por lo que dice de nosotros en la comarca lagunera, cómo quisimos durante muchos años Ajá. barrer esto bajo la alfombra, y apenas ahora es cuando estamos empezando a confrontar ese pasado. Por eso también es importante ese evento de disculpa o de desagravio que viene a hacer el presidente de la República, que a nivel Estado mexicano es algo que el gobierno chino había pedido desde los 30, Ajá. como parte de su protesta diplomática, y el gobierno mexicano siempre ignoró. Entonces, pues esa parte era una especie de recuperación de cierto acto de justicia, Sí, pero bueno, que cae también en plena temporada electoral. claro. Entonces tampoco podemos desligar Ahora, una cosa. recuérdame rápidamente algo. Vamos a tener que hacer una pausa para hablar del otro, pero recuérdame algo. ¿No hubo un acto de desagravio por parte del ayuntamiento como por el 2007 por ahí? Hubo dos, uno en 2004 y otro en 2007, Sí, pero fue a nivel, como tú dices, ayuntamiento, a nivel gobierno municipal. sí. Esto ya es, digamos, una disculpa del Estado mexicano, que es algo que ya va más Sí, claro, sí tiene otro nivel. en torno al conflicto diplomático que esto generó desde Ujú. hace pues 80 años más o menos. Bueno, Era lo que faltaba, pues. permíteme hacer una pausa, Javier, y hablamos del tema del candidato. Claro que sí, Pascal. Gracias, regresamos a seguir. Estamos platicando con Javier Garza, nuestro compañero de Imagen Laguna. Entonces, Javier, ¿qué pasó con el candidato de Morena a la alcaldía de Torreón? Bueno, justo antier que se dio ya la resolución final, exactamente el mismo caso de Félix Salgado, de Raúl Morón y de otros 30 y tantos candidatos. El no reportar gastos de precampaña le valió a Luis Fernando Salazar Fernández pues la sanción por parte originalmente del INE, de que se le estaba cancelando la posibilidad de registro, y después de un ir y venir entre sala regional del Tribunal Electoral y sala superior Ujú. del Tribunal Electoral. Finalmente antier ya la sala superior dio la sentencia final que sostiene la sanción del INE de negarle el registro. Entonces, se habían de alguna manera tratado de cubrir las bases, para ponerlo en los términos beisboleros que le gustan al presidente,
En el caso de la candidatura de Luis Fernando Salazar Fernández, antes de que se imprimieran las boletas para que su nombre apareciera en la boleta, ante quizá la remota posibilidad de que el tribunal pudiera regresarle la candidatura, de registrar a su padre, el abogado Luis Fernando Salazar Woolfolk, un abogado muy reconocido aquí en la comarca lagunera. Entonces él fue lanzado como candidato a alcalde, se imprimen las boletas con el nombre de Luis Fernando Salazar, se hace campaña con el nombre de Luis Fernando Salazar, aunque sin aclarar en realidad de qué Luis Fernando Salazar estábamos hablando, del padre o del hijo. Pero bueno, ya con la sentencia final, pues entonces el de Luis Fernando Salazar Woolfolk, el padre de quien era el aspirante, pues se queda en la boleta y pues ya todo está en manos de los electores. Pero bueno, fue un caso más que enfrentó Morena. Tiene otros casos en Coahuila, por ejemplo en Acuña. El tribunal le tumbó tanto al candidato alcalde como al candidato diputado federal que llevan por allá, les tumbó las candidaturas, aunque por otras razones. Entonces traían problemas también con la selección de candidatos y una atomización muy fuerte de la dirigencia. Entonces es otro caso el de Torreón de candidatura tumbada, pero también pues de nepotismo, ¿no? Sí, de parentesco. De parentesco, ¿no? sí, de parentesco es lo correcto. Sí, sí. O de tratar de generarle al elector esa identificación familiar, ¿no? Sí. En este caso, obviamente, aprovechando, ¿no?, el hecho de que padre e hijo se llaman igual, Sí. pero sin pues aclararle al elector de quién realmente están hablando, porque la propaganda que está manejando Morena No trae el apellido materno. No omite el apellido materno por una parte, y también omite cualquier imagen o fotografía de quién es realmente el candidato. Es una situación como nunca habíamos vivido aquí en la política lagunera, Pascal. Javier, siempre un gusto escucharte, te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, buenos días. Gracias, Javier Garza de Imagen Laguna. Son las 10:47.